Señor López, lo único que demuestra esta concesión millonaria a Radio Televisión Española es la gran distancia que existe entre las políticas de este Gobierno y los problemas reales de los españoles. Porque lo que traslada el Gobierno con este Real Decreto es que Hacienda no somos todos. Porque mientras a cualquier autónomo se le obliga a pagar hasta el último céntimo, a Radio Televisión Española se le va a perdonar 940 millones de euros. Y lo peor de todo es que no se le va a perdonar a una televisión pública como tal, porque Radio Televisión Española ya no es una televisión pública. Se ha convertido en un aparato de intereses privados, concretamente de las productoras privadas que se han enriquecido con Televisión Española y ahora van a montar una televisión privada, la Séptima. Y también se ha convertido en un aparato de intereses particulares y políticos de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Algún día nos enteraremos por qué Pedro Sánchez fue inesperadamente a los estudios de Radio 3 o por qué se cerró una planta de Radio Nacional de España para que Begoña Gómez pudiese grabar un podcast que luego utilizó para pedir su cátedra. También nos enteraremos algún día por qué Pablo Iglesias se pasea por los platós de Televisión Española todas las semanas y también algún día nos enteraremos por qué se le permite a un presentador humillar a una profesional en directo. Porque la realidad es que Televisión Española ha dejado de ser española. Ustedes solo se acuerdan de la E de España cuando van a pedir dinero. Y le preguntamos por esto porque es una sesión de control a usted, no es una sesión de control a Vox. Y sinceramente le preguntamos sin mucha esperanza de que nos diga la verdad. Usted, en la primera sesión que tuvo en esta comisión, dijo que Televisión Española iba a ser más eficiente y que los españoles iban a tener que pagar menos dinero por la televisión pública. Y ha sido todo lo contrario. Cada vez se despifarra más y cada vez los españoles les sale más a pagar. Ustedes muchas veces mencionan y se escandalizan que Vox quiere entrar con una motosierra a Radio Televisión Española, pero en realidad los que quieren entrar con una motosierra son los españoles, concretamente los que han pagado en estos últimos meses hasta el último céntimo a Hacienda y ahora ven cómo Hacienda, por instancia del Gobierno, les perdona a ustedes 940 millones de euros. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mariscal. Tal y como esperaba, pues ha sido incapaz de aportar una solución técnica. No tienen ni la más remota idea de qué solución técnica proponer para el problema del IVA y viene aquí con un discurso precocinado, pero en el fondo lo que demuestran es que ustedes no tienen ni la menor noción de cómo funciona una televisión pública y cuál es el problema del IVA. Mire, es mentira. A Radio Televisión Española no se le condona el IVA. Se le aporta una cantidad adicional como parte del servicio público, igual que están haciendo las comunidades autónomas que cogobiernan con sus hermanos menores del Partido Popular. Ustedes, miren, no quieren eliminar los medios públicos, lo que quieren es asaltarlos para colocar a los suyos y vivir de ellos. ¿Se acuerda de cuando venían aquí a exigir el cierre de Canal Sur? Ahora ya, obviamente, lo que han hecho es rapiñar sillones y colocar a los suyos. Mire, explíquele a los trabajadores de esta casa, a partir de mañana, incluidos los del sindicato que ustedes mismos han montado en Radio Televisión Española, por qué prefiere boicotear sus nóminas por motivaciones políticas antes que buscar una solución. Muchas gracias. Para formular la pregunta número 6, tiene la palabra la señora Mejía Sánchez. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor López. Mire, quería preguntarle si reciben los directores de sus programas argumentarios para orientar los contenidos de la televisión pública, porque la verdad es que a los espectadores cada día nos resulta más difícil distinguir Radio Televisión Española de la sala de prensa de Moncloa. ¿Les envían argumentarios? Muchas gracias, señora Mejías. Yo creo que se ha equivocado al formular esta pregunta, porque se la tenía que haber formulado al Partido Popular, porque el Partido Popular sí tiene amplia experiencia en distribuir argumentarios. Es más, nombró como consejera de Radio Televisión Española a una persona a la que el Consejo de Informativo denunció por distribuir argumentarios del Partido Popular entre los jefes de sección. Mire, la respuesta a su pregunta es rotundamente no. Muchas gracias.
Señora Mejías. Gracias, presidente. Pero yo a quien se lo pregunto es a usted, que es el director de la corporación. Porque, mire, nos llama mucho la atención que cuando estalla un nuevo escándalo que afecta al Gobierno, ocurre un milagro, un absoluto milagro, que es que en distintos programas, distintos presentadores y distintos tertulianos empiezan a repetir exactamente el mismo relato, las mismas excusas y hasta las mismas palabras para justificar, excusar o incluso fabricar coartadas iguales que los que usa el Gobierno. Me quiero remitir, por ejemplo, a un caso, ¿no? El día que la señora ministra portavoz, Elma Saiz, repitió en una comparecencia del Gobierno, tanto en la hora y que después fue replicado en la hora de la 1, en Malas Lenguas, que esa imputación de Zapatero era una querella de la ultraderecha basada en recortes de prensa, y cuando justamente por la noche una televisión privada dijo que esta información del Gobierno era falsa porque los requerimientos venían de las fiscalías de Francia y de Suiza, dejándolos en un absoluto ridículo, señor López. Mientras los españoles descubren un nuevo escándalo de corrupción cada día, en Radio Televisión Española se despliega una operación perfectamente sincronizada para sembrar dudas, desacreditar a quienes investigan, minimizar los hechos y presentar cualquier información incómoda como un bulo, una conspiración o una campaña de la oposición, que sinceramente en lo que concierne a Televisión Española tenemos poco o nada que decir, porque, entre otras razones, porque se nos impide abiertamente. Mire, la señora Silvia Ichaurrondo fue la que afirmó que Leire era solo una militante y que solo había una foto de Sánchez con ella. Mire, ¿cómo se puede mentir y blanquear tanto sin sentir vergüenza? Eso es utilizar la televisión pública para blanquear políticamente la corrupción y a Sánchez y a su banda, y que se use y se autoproclamen verificadores de bulos quienes se han convertido en los principales difusores de los mismos. Y sobre todo hay una cosa que es muy importante, que es que no hay que salirse del guión que les envía Moncloa, porque cuando alguien se sale del guión empiezan los problemas, ¿no? Como hace estos días hemos visto que una colaboradora abandonó un plató denunciando públicamente humillaciones porque su opinión no se correspondía con la del Gobierno. Díganos, señor López, ¿hay de verdad libertad para discrepar en Radio Televisión Española o solo para repetir como un loro el argumentario del Gobierno? Porque como no la hay, y todos tienen que repetir el mismo relato para salir en defensa de Sánchez y su banda, cuando aparecen nuevos escándalos de corrupción, eso significa que usted también actúa como directamente responsable de ese blanqueamiento, y la verdad es ponerse al servicio de un Gobierno corrupto. Mire, ustedes en la televisión pública han matado el debate para sustituirlo por consignas abiertas que les envía el Gobierno. Y a mí me gustaría saber si a usted no le avergüenza usar el servicio público que dirige para blanquear la corrupción de un Gobierno que está acabado. Nada más y muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, señora Mejía. Ya hemos visto que usted no quiere debatir de periodismo, simplemente quiere sustituir el criterio profesional de los distintos profesionales de Radio Televisión Española por el Código Penal de su partido, que es un Código Penal diferente al vigente. Mire, lecciones de neutralidad por parte de su partido, ninguna. Y le voy a explicar por qué. Mire, ustedes no necesitan enviar argumentarios a los medios. Ustedes directamente colocan a sus jefes de prensa, que es lo que hicieron en Canal Sur, colocando al señor Álvaro Zancajo, que ahora lo tienen sentado en el Consejo de Administración de Canal Sur y que está siendo investigado por la Oficina Antifraude. Y ya sabemos cómo gestiona el señor Zancajo. Lo sabemos cuando fue director de informativos en la anterior legislatura, en la que gobernaba el Partido Popular, con ustedes como socios necesarios. El propio director de la cadena autonómica, Juan de Mellado, tuvo que pedir disculpas públicas en el Parlamento por mala praxis informativa. Están en el diario de sesiones del Parlamento de Andalucía. Ocultaron la condena de la Gürtel, por ejemplo, y ocultaron también el día que un diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía mandó a la presidenta del Parlamento de Andalucía a tomar por culo. Eso también lo ocultaron. Por lo tanto, mire, a ustedes no les interesa la motosierra, ni en Radio Televisión Española, ni en ninguna televisión autonómica, señora Mejía. Lo que le interesa es poner a los suyos a mandar y a cobrar. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Señor López, yo no le voy a hacer una pregunta para que remate y marque como los parlamentarios de su partido, sino que le pregunto, ¿ha renunciado definitivamente a la objetividad informativa? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Carazo.
Afortunadamente yo no estoy afiliado a ningún partido, cosa que entiendo que le pese. Soy un profesional, eso le pesa doblemente, y además le voy a decir otra cosa. Estamos al frente de Radio Televisión Española, un grupo de profesionales a los que ustedes parece que, en fin, se han cogido un berrinche con nosotros absolutamente impropio. Primero voy a tirar de retórica. ¿Sabe a lo que usted debería renunciar de una vez? O ustedes, en este caso, señor Carazo, a esta estrategia de machaque, de destrucción reputacional sistemática contra Radio Televisión Española. Es la única forma que entienden de hacer política. Destrozan todo lo que tocan en el debate público y luego vienen aquí, ya que hablaba de cuestiones puramente futbolísticas, a pedir penalti y a rasgarse las vestiduras. Pues mire, esto, permítame que se lo diga, es de un cinismo insoportable. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Carazo. Sí, el berrinche parece que lo tiene usted, señor López, tranquilícese. Mire, la objetividad informativa es el principio periodístico según el cual la información debe presentarse de forma precisa, verificable y equilibrada, diferenciando claramente los hechos de las opiniones. Suena fácil, ¿no? Mire, en un medio público como Radio Televisión Española, que pagamos todos los españoles, esto debería ser una obligación. Su función es informar, no adoctrinar ni hacer propaganda a favor del Gobierno. Es tan sencillo como seguir las máximas de veracidad, proporcionalidad y neutralidad. Pero viendo sus informativos de productora parece claro que las máximas en Telepedro son propaganda, propaganda y más propaganda. Le pongo ejemplos concretos que, como siempre, no me podrá rebatir. Mire, no es veracidad intentar tomar a los españoles por tontos contándoles que las ruedas de los trenes son cuadradas, como hicieron con la tragedia de Adamuz para culpar al Gobierno. Tampoco que Javier Ruiz insinuara que una mordida de 10K del testaferro de Zapatero podrían ser 10 kilómetros de una media maratón. Eso no es periodismo, es propaganda, señor López. Y no es proporcional el carrusel de ministros que se pasean por Radio Televisión Española mientras silencian a la oposición. Hoy mismo han entrevistado ya a Bolaños, a Elma Saiz y ahora mismo a Marlaska. Más propaganda, señor López. Y mire, no es neutral que los presentadores de sus informativos de productora actúen como hooligans al servicio del Gobierno, intimidando a los tertulianos que se atreven a discrepar. Señor López, lo ocurrido este sábado en Malas Lenguas es un bochorno para la corporación pública. Que una profesional como Marta Gómez Montero abandonara el plató entre lágrimas, denunciando acoso y humillación por parte de Jesús Cintora mientras él decía "ella sabrá", es inaceptable. Y yo sé que usted se ha disculpado, hoy lo ha vuelto a hacer, pero las disculpas no valen si los hechos no las acompañan. Debe activarse el protocolo antiacoso, como ha hecho con el Consejo de Informativos, a ver si es tan valiente también con el señor Cintora, y como le ha pedido el sindicato Uso. Y si se demuestra que Marta Gómez Montero tiene razón, debe prescindir de inmediato de Jesús Cintora en la corporación pública. Le ruego, señor López, que me diga qué medidas va a adoptar en concreto, aunque imagino que hará lo que hace siempre, no contestar y atacar al PP intentando matar al mensajero y jugar al y tú más, que es lo que se hace cuando no se tienen argumentos. Termino, presidente. Hoy es 13 de julio. Hace 29 años ETA asesinó al concejal de nuestro partido, Miguel Ángel Blanco. El verdadero servicio público esta semana, lamentablemente, lo ha hecho Netflix con su documental. Ustedes sigan a la propaganda. Esta mañana todavía no han hablado de ello. Entiendo que a sus jefes del Gobierno y a sus socios de Bildu no les interesa. Desde este grupo parlamentario, nuestro recuerdo siempre a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo. Nada más y muchas gracias. Gracias. Presidente. Sí. Muchas gracias, señor Carazo. Lo primero, no confunda la vehemencia con el nerviosismo. Nerviosos están ustedes con la evolución de Radio Televisión Española. Eso es evidente y cada día que vengo a esta comisión lo veo que están más nerviosos que en la comisión anterior. Se nota que estamos en julio, eso sí, porque todos los casos que me ha enumerado el señor Carazo son los mismos que me ha enumerado en las comparecencias anteriores. Por lo tanto, últimamente lo debemos haber hecho bien porque no ha introducido ningún nuevo elemento de denuncia dentro de la habitual retahíla que me dedica aquí cada vez que vengo. Mire, respecto al tema del aniversario, del 29 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, claro, como ustedes no ven televisión española,
porque quieren mantener la salud, no saben que ese documental fue promocionado por Jon Sistiaga la semana pasada en el espacio de máxima audiencia de este canal, que es La Revuelta. Mire, mándeselo mirar porque se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y esta estrategia del bulo es una estrategia con las patitas muy cortas. Intentar asimilarnos al terrorismo etarra era lo último que me esperaba de su señoría. Pero mire, su señoría, la ignorancia la lleva también a otros extremos, como es, por ejemplo, el relativo a cómo se activa un... No. Sí, hombre, usted me ha dicho que yo soy cómplice prácticamente con el terrorismo etarra, que es mucho más grave de lo que yo le voy a decir ahora. Su ignorancia en materia del protocolo de acoso es supina. No estoy nervioso. Usted me está interrumpiendo. Muchas gracias. Formular la pregunta número 15. Tiene la palabra la señora Bravo. Muchas gracias, presidente. Señor López, le voy a hacer dos preguntas que usted no ha contestado. ¿Qué va a hacer con Jesús Cintora si se demuestra que hay acoso hacia la periodista? Eso lo primero. Y lo segundo, le voy a recordar una cosa. Promocionar un documental no es hacer una labor completa de información de servicio público sobre hechos tan graves como la historia que ha tenido este país con los asesinatos de ETA. Y Miguel Ángel Blanco y el resto de víctimas del terrorismo se merecen, en un aniversario de semejante naturaleza, coincidiendo además con el día de su asesinato, que Televisión Española hiciera un despliegue informativo en ese sentido. Y creo que usted, como es profesional de los medios, y yo se lo reconozco siempre, creo que usted en esto pues deberá de estar de acuerdo conmigo. Pero, insisto, contéstenos qué va a hacer usted con Jesús Cintora, que es una respuesta que debería de dar, debería de mojarse, como dicen los jóvenes ahora en el argot. Y ahora voy con la pregunta que yo le quería formular. Le voy a leer unas declaraciones, a ver si le suenan. Muchos usan la neutralidad para no incomodar. Sería una posición muy cobarde. ¿Sabe usted a quién pertenecen, no? Pertenecen a Silvia Ichaurrondo, que es su presentadora estrella, eso sí, no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Y me gustaría saber si usted comparte esta aseveración, porque la neutralidad es una obligación que está recogida tanto en la Ley de 17/2006, en el Estatuto de Información y en el Libro de Estilo. Y me gustaría que no nos toreara usted una vez más, que no se salga por la tangente, que no me vaya a decir que son opiniones de una periodista vertidas en el seno de un acto organizado por otro medio de comunicación, porque esta periodista es ahora mismo trabajadora de la casa y tiene que representar a la casa, y la casa tiene ante todo que ofrecer un servicio público. Por eso le pregunto si considera que este tipo de afirmaciones cumplen y respetan el manual de estilo de Radio Televisión Española. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Bravo. ¿Qué van a hacer ustedes con el señor de los Santos? ¿Qué van a hacer usted con el señor Jaime de los Santos? Se refirió a la señora Santaolalla con un juego de palabras en la que hablaba directamente de mujeres prostituidas pagadas con dinero público. Mire, hay una distancia ética fundamental entre lo que ustedes hacen y lo que hacemos nosotros. Nosotros no nos escondemos, pedimos perdón, corregimos cualquier incidente que se haya producido y además abrazamos a la persona que se ha sentido mal en un programa en directo. Esa es la diferencia fundamental entre lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos. O el acoso a nuestro compañero Manu Sánchez, que todavía ustedes no lo han denunciado. Muchas gracias. Señora Bravo. Gracias, presidente. Mire, señor López, siento decirle que es usted un digno delfín del presidente del Gobierno al que rinde pleitesía con su gestión, porque desde luego no me ha contestado a nada de lo que yo le he dicho. Usted está aquí para responder, tiene la fea costumbre de lanzarnos preguntas. Es usted quien tiene que responder. Y no enmendarle la plana a diputados y a senadores elegidos por todos los españoles en las Cortes de España. Le vuelvo a insistir, preséntese usted por el Partido Socialista y entonces entraremos en un debate igualitario. Pero mientras tanto, usted responde a lo que nosotros le preguntamos. Se lo digo con muchísima educación, porque este grupo parlamentario lo único que hace es hacer un control exhaustivo de lo que se hace o se deja de hacer en Televisión Española. Ya no lo decimos nosotros, lo dicen los propios sindicatos, lo ha dicho el sindicato Uso, que no se cumple la neutralidad, que no hay neutralidad entre los hechos contrastados y la desinformación, que
hay una obligación en Televisión Española de verificar y de contextualizar, algo que su presentadora no hace nunca. Usted, una vez más, se pone de perfil, no desmiente a su presentadora, no nos dice qué va a pasar. Y esto sí que denota cobardía y falta de seriedad en el desempeño de sus funciones, señor López, porque su labor aquí ahora debería de ser preservar los principios de imparcialidad, de rigor, de veracidad y de pluralismo que deben regir las prácticas profesionales en el seno de Televisión Española. Yo le insto, comprométase y díganos con claridad si usted va a hacer que se cumpla la neutralidad que exige la ley en el tratamiento de las informaciones y en el ejercicio de la labor periodística, porque con ello va a evitar el elevado riesgo de pérdida institucional que se presupone a la televisión de todos y, de paso, concluyo ya, presidente, va a reforzar una premisa clara. Los medios públicos no pueden colar por la puerta de atrás la deslegitimación de la parcialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bravo. Habla usted de la señora Insaurrondo y me ha dado unas cuantas lecciones de periodismo. Quizá no lo sepan algunos de los que nos puedan estar viendo, que usted es diputada en la Asamblea de Madrid, si yo no recuerdo mal, y acaba de votar a favor de la nueva Carta Básica de Telemadrid, un documento donde se ha blindado por escrito que ya no hace falta tener el título de periodista para trabajar en la redacción de la televisión pública. Es decir, usted ha elevado el intrusismo a la categoría de ley. Eso es el concepto revolucionario que usted tiene. Si el periodismo le molesta, como le molesta el periodismo de la señora Insaurrondo y del resto de profesionales que trabajan en Televisión Española, se cargan a los periodistas y arreglado. Ya está. ¿Por qué no nos dimos cuenta antes de esto? Nos tendríamos que haber dado cuenta antes y nos habríamos ahorrado un montón de debates aquí en la Comisión de Control. Mire, han convertido el control informativo realmente en un deporte absolutamente de riesgo. Yo entiendo que les molesta el periodismo que se hace en Radio y Televisión Española porque no lo pueden controlar, pero mire, señora Bayo, a ustedes les gusta la sumisión, y a nosotros, discúlpeme, pero no nos gusta la fruta. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta número 17, porque la señora Montesinos ha pospuesto la suya al final del debate en su caso. Formular la misma tiene la palabra el señor Palencia. Buenos días. Señor López, ¿considera que la pluralidad de opiniones en la corporación RTV es positiva? La Televisión Española debería ser el medio público donde la pluralidad fuera un valor y la independencia un sello de calidad. Lamentablemente usted no comparte esa idea. Mató a Televisión Española y fundó a Telepedro, convirtiéndola en una trinchera al servicio del Gobierno. Su mandato se caracteriza por un patrón que ya nadie puede ignorar: el enfrentamiento y el acoso permanente para salvar al soldado Sánchez, aunque para ello haya que blanquear a los condenados e imputados de este Gobierno, convirtiéndose en colaborador necesario para encubrir la corrupción. Y eso explica lo que hoy ocurre. La primera prueba es el acoso a los consejos de informativos de Televisión Española, por criticar la línea editorial, la falta de pluralidad y programas de actualidad cuestionados por actuar como informativos encubierto. Su respuesta no fue abrir una reflexión, sino elaborar un contrainforme y dificultar la labor de unos órganos creados para garantizar la independencia informativa. La segunda prueba es el acoso al Consejo de Informativos de Radio Nacional. Y no lo decimos nosotros, por mucho que el PSOE le haga la pelota. Lo dice la UGT, que advierte de problemas y fracturas en la corporación. Lo dice Comisiones Obreras, al denunciar textualmente una represalia en toda regla y recordando, sigo textualmente, aplicar la motosierra, y no lo dice Vox, lo dice Comisiones Obreras, o cortar cabezas a quienes discrepan no es la solución. Lo dice la CGT, al denunciar represalias contra un órgano elegido por los profesionales. Lo dicen los 3 consejos de informativos de RTV al denunciar, entre comillas, ataques, hostigamiento y asfixia material. Lo dice Reporteros Sin Fronteras, calificando de extraordinariamente preocupante el expediente a quienes velan por la independencia. ¿Se da cuenta? Todos utilizan palabras distintas para describir el mismo comportamiento: represalias, motosierras, cortar cabezas, ataques y hostigamiento. Un mismo patrón que luego me dará para decirle más ejemplos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Presidente. Muchas gracias, señor Palencia. Mire, voy a aprovechar su pregunta para volver a insistir en lo que he dicho antes, que he tenido poco tiempo, y para dirigirme a los trabajadores que son objeto del expediente informativo sancionador en Radio Nacional de España. Yo les pido a todos ellos responsabilidad y altura de miras. Como he dicho, la dirección va a mantener siempre abierta una vía de diálogo y vamos a buscar soluciones. Pero creo, como he dicho anteriormente, que hay que dar un paso al frente y realizar un acercamiento honesto a las 4 mujeres, 4, 2 dentro del expediente laboral y 2 dentro del expediente normativo, que han realizado dichas denuncias. Solamente pido, como decía anteriormente, poder escuchar sus motivaciones, empatizar con su situación y contribuir a un entorno de trabajo saludable. El resto de lo que usted ha dicho pues forma parte de la bronca política, pero no ayuda a construir nada bueno ni para los medios públicos ni para la política. Muchas gracias. Señor Palencia. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, es decir que usted está contra los trabajadores, le voy a resumir su intervención, y solo defiende a los activistas del Gobierno que cobran cientos de miles de euros por hacer propaganda. Un buen ejemplo para Telepedro. Y es que el mismo patrón de acoso es que se lo ha dicho los sindicatos, es que se lo han dicho el Consejo de Informativos, es que se lo ha dicho Reporteros Sin Fronteras. Y le decía que nos llevaba este mismo patrón a lo que hemos vivido en los últimos días. El machismo, la humillación y amenazas desde la izquierda siempre se blanquea. Se empieza justificando un presidente abolicionista que vivió de la prostitución, se continúa comprendiendo frases como la azotaría hasta que sangrara de Pablo Iglesias a una periodista, y terminamos hoy queriendo solucionar con unas disculpas el último episodio de acoso y derribo con humillación y amenazas de Jesús Cintora a Marta. Escuchar y ver sus lágrimas nos rompe el corazón, pero nos indigna la humillación y las amenazas de Cintora, repitiendo 3 veces, repito, 3 veces, ella sabrá. El machismo no se soluciona con palabras, la humillación no se justifica con un perdón, las amenazas no se olvidan con disculpas. Yo con Marta, no al machismo en Televisión Española, no a la humillación en Televisión Española, no a las amenazas en Televisión Española. Jesús Cintora, fuera de Televisión Española. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Palencia. Mire, ojalá ustedes hubieran sido tan diligentes como hemos sido nosotros en los casos de acoso laboral que afectan a su partido. Me imagino que ha visto esta mañana esto en la prensa, ¿verdad?, que tiene que ver con el asunto de Móstoles, donde se imputa al alcalde directamente por acoso sexual y laboral. ¿Qué han hecho ustedes? Nada. Ustedes no están en condiciones de darle a esta presidencia ninguna lección. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la pregunta número 19, presidente, que formula la señora Serrano Argüello. Le pregunto a Cuando usted, quiera. como presidente de Radio Televisión Española, ¿de quién depende la Corporación de Radio Televisión Española? Porque siempre nos habla usted de triunfalismo, nos dice que hay más ingresos y que por lo tanto hay superávit porque hay más audiencia. Y una cosita, eso de la subida de la audiencia, mírelo bien, no sea que sea como los sondeos del CIS de Tezanos, o mírelo bien, no sea que sea otro bulo para generar más ilusión de que hay mucha más gente en la parte del muro de P.S. Señor presidente, veamos los datos, porque dato mata relato. 2024, inyección de más de 100 millones de euros. 2025, elevación de la compensación por servicio público en 63 millones de euros. Y este dineral de todos los españoles para mejorar la calidad, para aumentar la objetividad, para mejorar la información y la formación. Pues no. Para contratar productoras amigas y así reproducir palabra por palabra, repetir palabra por palabra el guión de P.S. que, como usted sabe, está cercado por la corrupción de su familia, la corrupción de su partido y la corrupción de su gobierno. Le voy a dar un titular. No tiene que contratar a ninguna productora, ni amiga ni no amiga. Abran los telediarios hoy. P.S. tiene más imputados que diputados. Señor presidente, ¿cuántos millones hacen falta para comprar tanto silencio? Porque ¿de quién depende Radio Televisión Española? Pues eso. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Arenales. Yo no sabía, de verdad que lo último que me esperaba es que usted también fuese terraplanista de las audiencias. Me acaba de dejar absolutamente absorto, porque ya saben ustedes, cuando los telediarios o los informativos de las televisiones autonómicas van bien, en ese caso Kantar es una empresa, Kantar ahora se llama 55 Blue, es una empresa absolutamente solvente. Cuando no funciona el entretenimiento o el resto de magazines es porque Televisión Española ha comprado la muestra, o PS, como ha dicho aquí la señora Arenales Serrano. Mire, ha entrado en el tema de las productoras amigas y yo le vuelvo a insistir en este tema. Yo quiero o me gustaría saber por qué cuando La Cometa, por ejemplo, o cuando Secuoya contratan con Radio Televisión Española son una banda de forajidos y por qué cuando contratan con la Televisión de Galicia, por ejemplo, son unos seres angelicales. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué no nos la expliquen? Mire, yo estoy dispuesto a hacer una cosa. Yo echo a todas estas productoras si ustedes hacen lo propio en sus televisiones autonómicas con ellas. Si mañana cogen y le quitan a Secuoya el programa de Teodoro León Gros en Andalucía. Si ustedes cogen y le quitan a La Cometa el programa de O Termómetro en la Televisión de Galicia. Yo se lo digo, estoy dispuesto a cambiarlo si ustedes lo hacen. Muchas gracias. Gracias, señora Arenales. Mire, dejen ya de tapar y tapar. Sí, sí, porque lo de la señora presentadora Ichaurrondo de que solo había encontrado una fotografía, mire, señor presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 15. Le traigo aquí que después le podré acercar. Y eso en cuanto a la información, tapar y tapar. Y en cuanto a la gestión, de verdad, Radio Televisión Española tiene en este momento serias dificultades para saldar los pagos con empresas proveedoras y a la vez la corporación resulta que retiene el 8% de sus presupuestos. Y no solo son números, señor presidente, es que son personas, es que hay vidas detrás. Para formular las cuentas de 2025 el Gobierno hace un decreto de urgencia para cambiar precisamente las posibles sentencias sobre el IVA. IVA que sigue sin provisionar y sin contabilizar en el pasivo como exige la ley y usted también tiene que cumplirla. ¿Hasta cuándo va a seguir maquillando lo que no cuadra? Porque no cuadra la información y tampoco cuadra la gestión. Y solo está a disposición de que P.S. pueda resistir. Y un gobierno, señor presidente, como Radio Televisión Española, dependa de quien dependa, no está para resistir, sino para servir a España. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, señora Arenales. Me encanta de verdad discutir con usted o debatir con usted, se lo digo sinceramente. Mire, en el tema del Leire creo que es mejor que se dirija a Mediaset, que es donde la señora Leire Díaz ahora está más habitualmente con sus, periodistas de cabecera, como la señora Ana Rosa Quintana, etcétera. Pero mire, también le digo, en materia de cuentas lo tienen muy fácil. Ustedes tienen 4 consejeros en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española y pueden impugnar las cuentas. Resulta que las del año pasado no las han impugnado. Por lo tanto, entiendo que no hay base jurídica para ellas. Y por último, ya que me ha dado una lección sobre el tema del periodismo, la señora Ichaurrondo, etcétera, voy a terminar con una cita de una entrevista de un gran periodista, que es Carlos Alsina, cuando entrevistó al expresidente Aznar y dijo que la televisión pública en su época no era neutral. Dice, yo no he dicho que la televisión fuera neutral. Y luego añadió que la neutralidad era un concepto un poquito puntos suspensivos. Muchas gracias, señora Serrano.